Entonces vamos a poner aquí la ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad, pues sabemos que es, en este tipo de ejemplos es respecto de los gastos o respecto del caudal. Sí, no nos vamos a meter con el término de que puede haber fuentes o sumideros en alguna superficie. Entonces tenemos ecuación de Bernoulli y ecuación de continuidad que la que vamos a usar, les digo, es sobre caudales, ¿no? Tenemos una superficie y el área A1 es igual a, entonces aparte ecuación de continuidad, ¿sí? No la voy a poner de hecho y vamos a ir haciendo los ejemplos. Entonces este es un tanque que tiene cierto líquido, recuerden cuando usamos la ecuación de Bernoulli para fluidos incompresibles, esta versión, incompresible, eh, sin, sin viscosidad, eh, laminar es un flujo laminar, y algo también que creo que no lo dije la vez pasada es que para flujos o campos de velocidades estacionarios, ¿no? Es un régimen estacionario. O sea, el campo de velocidades no depende del tiempo estacionario, ¿sí? Entonces, estos son el tipo de ejemplos que vamos a hacer. Entonces, tenemos aquí eh, un tanque que tiene cierto líquido a una altura Y, y tiene pues cierto líquido con densidad ρ, vamos a poner aquí su densidad ρ, y pues tiene una salida, ¿no? Es el ejemplo más sencillo. Eso es un tubo que tiene una salida, puede estar aquí o puede estar aquí abajo, es lo mismo, o sea, no cambia el problema en nada. Y vamos a plantear las ecuaciones, la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli, y vamos a encontrar la velocidad V2, ¿sí? Entonces lo voy a hacer. Lo hice la vez pasada al final, pero lo voy a hacer con más calma. Entonces tenemos la ecuación de continuidad para esta superficie y esta superficie A1 y A2, ¿sí? Entonces, por continuidad, tenemos que el área A1 por B1 es igual al área 2 por B2, ¿sí? Estoy suponiendo que aquí el fluido en esta superficie tiene una velocidad V1. Eso es por continuidad y aparte tenemos la ecuación de Bernoulli, ¿sí? La ecuación de Bernoulli siempre la usamos eh, entre dos puntos sobre una misma línea de corriente, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la figura podría ser este punto, ¿sí? Que sigue esta línea de corriente y después sale por aquí, ¿sí? Es un flujo laminar, ¿no? Entonces, lo que podemos considerar es que el líquido está describiendo esta trayectoria. Entonces, este es el punto 1 y el punto 2, ¿sí? La ecuación de Bernoulli, otra vez, sobre dos puntos en una misma línea de corriente. Entonces, pensando que está en 1 y en 2, aquí estoy suponiendo que en toda esta superficie tiene la misma velocidad V1, con la que está cayendo el fluido. Entonces, tenemos que un medio de ρ, que es la densidad, por V1, ¿sí? Cuadrado más ρg, y este está a la altura y,
Entonces este es el punto 1 de lo que estoy escribiendo. Rho G, lo voy a poner, más P1, todo está aquí a la presión 1 y aquí está la presión atmosférica, es lo que estoy suponiendo, y como les dije la vez pasada, P1 lo estoy considerando en general. En principio, si el tubo está abierto, podría ser la presión atmosférica misma, pero lo pongo en general como una presión P1. Entonces, este es este lado de la ecuación, en este punto 1, y luego en el punto 2 tenemos un medio de rho por B2 al cuadrado, más rho G, y en este caso Y es igual a 0, o sea, estoy considerando este como mi origen, o considerar que aquí la energía potencial es 0. Entonces este término no aparece. La energía potencial es 0, y solamente tengo el término de la presión, más la presión en 2, que es la atmosférica. Entonces, de esta ecuación tenemos dos ecuaciones. 1 y 2. Yo puedo despejar, o encontrar la velocidad V2. ¿Sí? Entonces, de esta ecuación 2, voy a hacer lo siguiente. Tenemos V1 al cuadrado menos V2 cuadrado. ¿Sí? Se voy a traer este para acá, al lado izquierdo, y me va a quedar solamente la diferencia de presiones, que va a ser la presión atmosférica, menos P1, ¿sí? Este término y este que pasa para acá restando, más este término que pasa negativo. Entonces voy a darme más espacio, lo voy a poner aquí. Entonces va a ser menos, bueno, esto lo voy a poner aquí, y todavía hay términos, ¿no? Pero los voy poniendo. Menos este término que es rho G, y luego este B1 y este B2 están factorizando a un medio de rho. Entonces ese término de un medio de rho lo voy a pasar al lado derecho y me va a quedar 2 que está dividiendo, pasa multiplicando todo entre rho. ¿Sí? Eso fue de la ecuación 2. Ahora de la ecuación 1 puedo despejar B2. Entonces de 1 puedo despejar B2. No, B1, porque quiero B2. Entonces B1 me queda como B2 y lo voy a poner con un alfa. Y alfa va a ser A2, el área A2 entre el área A1. ¿Sí? Solo para simplificar la notación y no estar escribiendo tanto. Entonces alfa es la razón entre las áreas. Entonces me queda finalmente aquí B1 cuadrado menos B1 cuadrado, pero B1 cuadrado es esto. Me queda, perdón, quiero despejar B2. Ok, entonces, entonces va a quedar B2 cuadrado, alfa cuadrada menos B2, ¿sí? Este fue este. Igual a 2 veces la diferencia de presiones. Voy a ponerla así, de P, delta P, sería P atmosférica, menos P1. Creo que voy a tener que cambiar signos, pero no importa, lo voy a seguir. Me quedaría rho GY, entre rho. Entonces de aquí despejo B2, bueno, factorizo, me queda, voy a cambiarle signos, porque, no, alfa cuadrada menos 1, ¿no? Y esto me queda como 2 veces delta P menos rho GY entre rho, y voy a pasar dividiendo, y este B2 queda al cuadrado
Este queda al cuadrado y por lo tanto esto es raíz. Entonces, esto me queda como la raíz de todo esto. Si es que lo hice bien, creo que sí. Aquí en las notas lo puse y es esto. De hecho, aquí lo pongo en términos de las áreas. Creo que hay un signo que me... de una atmosférica. Si hay un signo ahí, déjenme ubicarlo. Queda B1 menos B2 igual a 2 P atmosférica. Y aquí es B2 menos B2 es B2 cuadrado y alfa menos 1. Sí, aquí lo tengo 1 menos alfa. Ajá. Es lo mismo. Aquí lo puedo cambiar el signo a esto. Esto lo puedo poner como... Aquí lo puedo poner, sacar un signo, 1 menos alfa cuadrada, y a esto le cambio signo. Entonces me queda, solo para ponerlo en términos de lo que escribí en las ecuaciones que puse en las notas. Delta P. Entonces vean, voy a cambiar un signo aquí, voy a sacar un signo y se lo voy a poner aquí, entonces me va a quedar rho G por Y menos delta P, todo eso entre rho por 1 menos alfa cuadrado. Esa es la velocidad. Voy a ponerlo aquí bien. Entonces esa es la velocidad V2 con la que sale del el tanque. Aquí déjenme considerar algunos casos que ustedes pueden ver en los libros que se suelen considerar y a veces llegan a esos resultados particulares. Y son los siguientes. Por ejemplo, delta P. Delta P a veces uno dice, bueno, pues P1 está la presión atmosférica y delta P sería 0, ¿no? O sea, si P1 es la presión atmosférica, delta P es 0, ¿no? Entonces ese podría ser un caso para simplificar, pero la ecuación general aquí está, ¿sí? Entonces, delta P es 0 si la presión atmosférica, si P1 es la presión atmosférica, ¿sí? Que podríamos considerar para no estar cargando ese delta P. Otro caso, o lo que se suele considerar también es que el área A1 es mucho mayor al área A2, ¿sí? Entonces, ese es otra suposición que podemos hacer, ¿sí? Que alfa, que es igual a A2 entre A1, es mucho menor a 1. Entonces, ese caso, este término de alfa se desprecia porque está al cuadrado comparado con 1, ¿sí? Y en ese caso también de la ecuación de continuidad podemos ver que la velocidad es alfa por V2. Entonces en algunos libros también ponen eso, que V1 es aproximadamente 0. De hecho, les comenté la vez pasada que algunos libros ponen directamente que es V0. Entonces V1 puede ser aproximadamente 0, ¿sí? Entonces V2, vemos V2 con estas condiciones. Lo voy a poner aquí. Entonces V2 es raíz de 2. Este es 0, este es 0, o sea, lo desprecio y esta rho se cancela con esta rho de aquí y me queda que es raíz de 2G por Y. Esa es la velocidad de salida en el tanque. Y esto se le conoce como teorema de Torricelli o ley de Torricelli.
Y algo curioso es que la velocidad V2, o sea, en este caso, con estas consideraciones, V2 es la misma eh, velocidad de un objeto, ¿no?, que se deja caer desde esa misma altura. Si ustedes tienen un objeto que cae desde la misma altura Y, la velocidad en caída libre es de hecho puede ser parabólico también, no importa, en magnitud sería, la velocidad aquí V2 sería raíz de 2G Y, ¿sí? O sea, la velocidad con la que está saliendo el fluido es la misma de un objeto que cae desde la misma altura. Y eso, por eso se le llama el teorema de Torricelli, ese resultado. Pero en general es esta cantidad de aquí, ¿sí? Que, vimos que si, si este tanque empieza con cierta altura h, o sea, una altura inicial h, pues y va a ir disminuyendo y por lo tanto b va decreciendo, ¿sí? Lo voy a... déjenme ver si... Profesor, Sí, disculpe otra duda. sí, sí, sí. Eh, P1 es una presión ajena al fluido que se está estudiando. O sea, digamos, no está provocada para nada por el fluido. No, no, para nada. O sea, es la presión externa sobre el fluido, pero sería la misma que tuviera el fluido en estos puntos, o sea, en toda esta superficie, Ah, ok. ¿sí? Por Gracias. equilibrio. Pero sería en principio una presión externa, que podría ser la atmosférica. Voy a cortar otra vez esa imagen para pegarla aquí abajo y ver estos resultados. Entonces tenemos que si esa altura se mantiene, si decrece, o sea, si el tubo se está vaciando, la velocidad va disminuyendo, lo cual pueden ver en un experimento bastante sencillo, ¿no? Háganlo simplemente, tener un tanque y poner un agujero, hacer un agujero y ver cómo el chorro, pues, el chorro que va a salir va a ser un tiro parabólico y conforme se va vaciando, la velocidad V2 va decreciendo y, y, y y el alcance de ese tiro parabólico pues va decreciendo también. Entonces es algo que se puede comprobar fácilmente. Eso era, eso es si el tanque tiene una altura inicial, si tiene cierta cantidad de agua, de líquido y se va vaciando. Otra es que mediante aquí algo externo mantengamos esa, esa altura h igual a una constante, ¿sí? Entonces otra es que nosotros mantuviéramos esta h constante, o sea, esta velocidad v2 va a ser raíz de 2gh, ¿sí? Si tuviéramos aquí un mecanismo, una llave, ¿no?, que estuviera proveyendo de agua, si fuera agua, y por lo tanto la velocidad v2 sería la misma, ¿sí? Hay otro mecanismo y es el frasco de Mariotte, en el cual podemos mantener esa velocidad constante y es hacer lo siguiente. Déjenme cortar la imagen y pegarla. Entonces el frasco de Mariotte es una modificación de ese sistema que estamos viendo, pero en el cual ponemos un frasco, digo, un tubo, ¿sí? Entonces cerramos este frasco, ¿sí?, este contenedor, ponemos un tubo, como está en la figura, que esté abierto, por lo tanto la presión atmosférica sería la misma en este punto, a esta distancia, ¿sí? Este tubo tiene cierta longitud,
de tal manera que medido respecto de la base de ese tanque, que le llamo H minúscula, la presión a esta altura sería la misma. O sea, la presión atmosférica, que es la que entra por aquí, del aire, mantiene en el fluido la misma presión en todos estos puntos, en toda esta altura. Entonces, ahora, si analizo el mismo problema como antes, pero entre este punto y este punto en B, o sea, de A a B, obtengo los mismos resultados, pero ahora con una H minúscula. ¿Sí? Suponiendo lo mismo, que el área de la sección del tanque es mucho mayor al área en B, ¿sí? Lo que supuse aquí. Y como la presión es la misma, aquí es la atmosférica, la velocidad en B sería, bueno, aquí le cambié aquí le puse B, lo voy a poner B. En este punto sería raíz de 2G H minúscula. Mientras está vaciando el tanque, o sea, mientras H mayúscula, que es el nivel del líquido, sea mayor a H, esta es la velocidad. ¿Sí? Sí. H es mayor a H minúscula. Cuando ya H mayúscula, que es el nivel del líquido, es menor a H minúscula, pues ya la velocidad en B, de ponerlo, eso es este caso, ¿no? Ahora si H es menor a H minúscula, pues la velocidad en B es igual a raíz de 2G por H. Entonces, de esta manera también podemos mantener una velocidad constante, esto es constante, mientras el nivel del líquido sea mayor al fondo de este tubo. ¿De acuerdo? Aquí estamos, bueno, tengo otra duda. Digamos, entra todo el aire por el tubo, pero no, lo que pasaría es que subiría el líquido por el tubo. Sí, sí. De hecho, tienes razón. Aquí lo que estamos considerando es que esta presión en este nivel, para que esto suceda, aquí esta presión, que estuviera aquí, por eso está cerrado este tubo. Si estuviera abierto, hagan el experimento. Obviamente, si pones un Ah, tubo, pues el tubo no hace nada. Esto está vacío, el tubo se va a llenar de agua, o sea, está al mismo nivel, ¿no? Pero si disminuyes la presión aquí, en esta parte de arriba del tubo, voy a poner una P1, puedes hacer que, pues esta presión, si fuera hidrostática, pensémoslo si fuera hidrostática, la presión a este nivel, ¿cuánto sería? Pues la presión atmosférica sería igual a, pues P1 más rho G por H mayúscula menos H minúscula, que sería esta longitud, esta de aquí. ¿Sí? Por hidrostática, porque la presión es la misma a ese nivel. Entonces, para que suceda eso, esta presión tiene que ser menor a la atmosférica. Y eso se puede hacer. O sea, esta presión pueden extraerlo, o sea, extraer el aire que está aquí, no de tal manera que esto sea vacío, pero extraer el aire de tal manera que se consiga este equilibrio
y por lo tanto el tubo estaría con aire. Entonces, eso se puede lograr. Entonces vamos a regresar a este caso. El frasco de Mario, pues ya es un dispositivo interesante porque podemos mantener la velocidad constante, ¿no? Mientras el nivel sea del líquido sea superior al fondo del tubo. Pero vamos a regresar a este caso y vamos a calcular, podemos calcular el tiempo de descarga o cómo decrece Y en el tiempo, ¿sí? O sea, les queda claro que esta altura va a ir decreciendo, ¿sí? Ya suponemos que empieza con una altura H, se va descargando el tanque y podemos calcular esta altura en función del tiempo. Pues vamos a hacerlo. Déjenme. Lo voy a poner otra vez aquí. Entonces déjenme ponerlo. Ok. Entonces vamos a ver ahora. Tenemos la ecuación de continuidad y vamos a suponer que B2 es el caso donde P1 es la atmosférica y que A2 es mucho mayor a A1. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, vimos que B2 es raíz de 2G Y, ¿no? Entonces, voy a llamar Y ahora esta altura en función del tiempo, ¿no? Esta es una función del tiempo. Entonces, la velocidad en 2 es raíz de 2G por Y, que es lo que encontramos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora por continuidad, la ecuación de continuidad, teníamos que A1 es, por B1 es igual a área 2 por B2. Ahora, B1, que es esta velocidad con la que está descendiendo el fluido, pues es dy en dt, precisamente. Entonces, B1, que es la velocidad con la que está descendiendo, pues es dy en dt. Y aquí voy a suponer que la dirección hacia abajo va a ser positiva para no meter un signo. Sí, creo que así simplifica las cosas. Sí, sí, ahorita necesito el signo, se lo pongo. Pero entonces, lo importante es que escribir ahora sustituir B1 aquí, que es de Y en dt, y B2 depende de Y. Por lo tanto, voy a encontrar una ecuación en Y, una ecuación diferencial en Y. Entonces lo voy a hacer. Entonces me queda que A1, y ahora B1 es de Y en dt, es igual al área 2 por B2, pero B2 es a raíz de 2G por Y. Entonces, esta es una ecuación diferencial para Y en función del tiempo. Esto es una ecuación es una ecuación diferencial para Y de t. ¿De acuerdo? Pues, pero es una ecuación diferencial como todas las que hemos estado viendo, que es una ecuación diferencial en variables separables. Entonces, podemos integrar. ¿Sí? Es decir, encontrar una función Y de t tal que su derivada sea esta cantidad que está aquí. Y eso pues se puede hacer así. Lo voy a hacer. Y. Ahora tenemos aquí Y, entonces lo paso dividiendo. Me queda raíz de Y. Y esto me queda A2 entre A1 raíz de 2G por dt. Todo esto es constante, por eso lo saqué. ¿Sí? Entonces llego a esta ecuación diferencial e integro. Fíjense,
de esta ecuación ya podemos hacerlo de dos maneras. O sea, podemos integrar de... Fíjense, una manera es calcular el tiempo de descarga. ¿Cuál sería el tiempo de descarga? ¿Cómo podría encontrar el tiempo de descarga? Sí, desde el tanque tiene una altura inicial, H mayúscula. Y lleva decreciendo, ¿no? Pero el tiempo de descarga sería de un tiempo inicial 0, ¿sí? Entonces voy a copiar esa misma ecuación para ponerlo claro. Entonces el tiempo de descarga, simplemente lo que voy a cambiar son los límites de integración. O sea, puedo hacerlo, voy a encontrar el tiempo de descarga y después y de t. Entonces para el tiempo de descarga, que sería más sencillo, integrar desde aquí. Entonces sería de la altura, o sea, estoy integrando en y, sería de la altura h a 0, ¿sí? Si este es mi 0, ¿de acuerdo? Y el tiempo de descarga le voy a llamar tc. Entonces es del tiempo t0, o sea, cuando tenía la altura h, al tiempo precisamente de descarga, que estoy llamando tc. Entonces, de este lado de la ecuación integro directamente y me queda a2 entre a1 raíz de 2g por tc. Y de este lado me queda la integral de 1 entre y raíz de y, que es raíz de y, raíz de y, o y a la 1/2, lo voy a poner y a la 1/2, por 2. A ver, vamos a checarlo. Entonces, si derivo esta, me queda 2 por la derivada de esto es 1/2 de y de 1/2 menos 1, ¿no? Y esto es precisamente este 2 y este es y a la menos 1/2, que es lo que tengo acá. Entonces, sí, esa es su integral. Entonces me queda 2 veces y a la 1/2 de h a 0. Y esto directamente me da, pues 2 veces en 0 es 0 y me queda 2 veces raíz de h. Igual a 2 entre a1 raíz de 2g por el tiempo de descarga. Y de aquí obtengo el tiempo de descarga. Despejando. ¿De acuerdo? Ahora vamos a encontrar este y de t. Es algo más general. Y de hecho esa y de t también puedo encontrar el tiempo de descarga. Entonces vamos a hacerlo. Lo voy a hacer aquí en otra hoja. Entonces ahora vamos a encontrar y de t. Entonces para encontrar y de t, ahora determinar y de t. Sí, eso me daría la altura conforme pasa el tiempo. ¿Cómo creen que sea y de t? Así adivinando, nada más. O sea, es una función del tiempo. Lejos de que me digan, pues depende de A1, A2 y estos factores. O sea, ¿cómo creen que dependa y de t? O sea, es una función del tiempo. Proporcionalmente, ¿no? ¿Cómo? Proporcionalmente. Proporcionalmente al tiempo. Sí. Vamos a ver.
Entonces integramos, ¿no? Ahora de h a una y en general, y aquí de 0 a un tiempo t general, ¿sí? Entonces le pongo prima para ser un poco formales. Entonces, integro aquí, de este lado, me queda, lo voy a hacer con rojo, lo mismo de antes, que es raíz de y, pero ahora de h a y. Entonces es esto mismo. Ah, quizás cuadrático, ¿no? Sí. Ajá, ándale. Cuadrático es como una caída libre, ¿no? También es cuadrático. Y este es de 0 de h a y. Y esto de aquí es lo mismo, que es, de hecho le llamé alfa, voy a poner alfa, que es este término, este de aquí, la razón entre las áreas, 2 veces raíz de g, y aquí me queda t. Entonces esto me queda 2 por y a la 1/2 menos h a la 1/2. Y esto es alfa raíz de 2g por t. Y de aquí ya podemos despejar y. ¿Sí? Lo que me conviene pues es pasar este 2 para acá. Entonces esto me queda sobre 2. Y este medio lo paso para acá y me va a quedar este positivo. Y pues elevando al cuadrado me va a quedar este y, ¿no? Entonces me queda, si elevo al cuadrado, me queda y esto al cuadrado. Alfa sobre 2, raíz de 2g, por t más raíz de h, todo eso al cuadrado. Entonces es en t cuadrada, ¿no? Tiene un t cuadrada y un término también lineal en t, pero lo pueden terminar el álgebra de aquí. De hecho está en las notas, déjenme ver, aquí está, ya escrito en términos de esta alfa que defino, de la h y nada más, bueno, y g. Entonces ese es y de t. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Qué pasaría si no fuera un tubo? Aquí estoy considerando un tanque cilíndrico, que es como está en la figura, y A1 es constante. O sea, aquí este es un tanque donde A1 es constante. ¿Sí? Es como un cilindro donde esta sección transversal pues es constante. ¿Qué pasaría si fuera, por ejemplo, un cono? O sea, si tuviéramos un tanque, pero que su sección fuera, por ejemplo, un cono o en general una función que dependiera de y. Y si tuviéramos aquí, este es y esta área fuera una función de y. Y tuviéramos el líquido, ¿no? Ahí. Pues fíjense que aquí esto de aquí a 1 por B1, a final de cuentas es el caudal. O sea, AQ, que es dB en dt, que era el volumen que atraviesa una superficie, en este caso A1, por unidad de tiempo, es el área por la velocidad que lleva.
Entonces, sí que es esta misma ecuación, la podemos seguir usando. En este caso. Pero ahora A1 pues depende de Y. O sea, A1 es una función de Y. B1 sigue siendo de Y en dt. Entonces este es B1. Vamos a ponerle su índice A1. Este sería A1. Y B2 sigue siendo, bajo las condiciones que estamos suponiendo, B2 sigue siendo raíz de 2 G por la altura. La altura va a ser Y de T. Igual desde una altura inicial, H, podemos seguir considerando lo mismo. Este es A2. Pues, ¿cuál sería la ecuación por resolver? Pues ahora A1 es una función de Y. Sería A1, función de Y. B1 sería de Y en dt, igual al área 2 por B2, que es raíz de 2G por Y. Y sigo teniendo una ecuación diferencial en variables separables. Entonces, en este caso me quedaría por integrar A1, que sería una función de Y, o entre raíz de Y, igual a el área 2 por raíz de 2G de T. Ahora pues tengo que decir cómo es el área 1. Pueden pensar, les digo, en un cono, cómo sería el área A1 para un cono. Si eso fuera un cono, de cierto ángulo, ¿no? O sea, cierta, si este es su eje de simetría, podríamos considerar que conocemos este ángulo teta. Entonces, ¿cómo sería A1 de Y? O sea, aquí tenemos que escribir A1 como función de Y. Vamos a hacerlo aquí abajo. Si fuera el cono, pues tangente de teta sería el área 1, sería esta distancia, que sería el radio, ¿no? Si fuera un cono de sección circular, vamos a llamarle este R. Entonces, tangente de teta sería R entre Y, ¿sí? Donde Y es, pues, la altura a la que está el fluido. Voy a ponerlo más claro. Tiene una altura. Entonces, esa es Y, precisamente. Entonces, tangente de teta es R entre Y. Y el área A1 es pi por R cuadrada. Pero R es esto de aquí, tangente de Y por, tangente de teta, perdón, por Y. Entonces esto es pi por tangente cuadrada de teta por Y cuadrada. Y eso lo sustituyo aquí y puedo integrar. Y se encontraría también Y de T y el tiempo de descarga, cosas de ese tipo. O sea, no es lo mismo para el tanque cilíndrico que para otro tipo de configuración de ese tanque, por ejemplo, un cono. U otra, pueden pensar en un cascarón esférico, cosas de ese tipo. Pueden cambiar el tipo de contenedor. ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces vamos con
el tubo de Venturi. Y aquí quisiera poner algunos detalles para aclarar las cosas. Entonces este es el tubo de Venturi, se le conoce así. Y con este dispositivo podemos medir las velocidades de un fluido que está atravesando este tubo, ¿sí? B1 y B2, en dos puntos, donde el área transversal es diferente. Aquí es A1 y aquí es A2. Por continuidad queda claro que B2 es mayor a B1. Ahora, vamos a plantear este problema como lo hemos hecho, ¿sí? Tenemos ecuación de continuidad y ecuación de Bernoulli. Como les dije, la ecuación de Bernoulli la tenemos que poner entre dos puntos de una línea de corriente. Entonces vamos a considerar estos dos puntos, este de aquí, ¿sí? Y este de aquí. Están al mismo nivel. Entonces, bueno, por continuidad tenemos que área 1 por B1 es igual al área 2 por B2. Ahora, por Bernoulli, entre este punto y este punto, en esa misma línea de corriente, tenemos un medio de rho B1 cuadrado más rho GH, pero como están al mismo nivel, lo voy a poner rho G Y1, ¿sí? Sería esta altura respecto de alguna, eh, respecto de algún origen en la dirección vertical, más P1. Esto es igual a un medio de rho P2 al cuadrado más rho G, pero es la misma altura, Y1, más la presión en 2. Pues por lo tanto, se me cancela este término y puedo encontrar B1 y B2 de estas dos ecuaciones. Entonces voy a hacer lo mismo que algo muy similar, de hecho las mismas ecuaciones que hicimos para el tanque. Entonces aquí podemos despejar B1. Entonces voy a hacerlo. Entonces me queda B1 cuadrado menos B2 cuadrado, igual que antes. ¿Sí? Este B2 lo traigo para acá. Y eso me queda 2 veces entre rho. Y en este caso nada más delta P, que sería P2 menos P1. Sí. Y ahora de aquí puedo despejar, de la de continuidad, puedo despejar B2. Entonces B2 me queda como A1 entre A2 por B1. Entonces lo voy a sustituir aquí, me queda B1 cuadrado menos B1 cuadrado por A1 cuadrado entre A2 cuadrado. Esto es igual a 2 veces rho por delta P. Lo voy a poner ya nada más. Delta P es igual a P2 menos P1. Y de aquí obtengo directamente B1 despejando. Fíjense, factorizo. Me queda B1 cuadrado con 1 menos alfa. Voy a llamarle alfa a este. Creo que no es el mismo de antes. Creo que está volteado, pero vamos a ponerle alfa prima. Sería A1 entre A2. Entonces sería menos alfa prima igual a 2 veces rho por delta P. Entonces B1 me quedaría como la raíz de 2 entre rho delta P entre 1 menos alfa cuadrado. 1 menos alfa cuadrado. Alfa prima, perdón. Y B2 lo puedo despejar de aquí, ¿no? O sea, B2 es esto, que es alfa prima por B1. Entonces puedo encontrar B1 y B2 en términos de la densidad del fluido y delta P. Y ahora delta P, ¿cómo la calculo? Delta P sería P2 menos P1
Y ahora, ¿qué está sucediendo aquí en el tubo? Fíjense que este fluido que está aquí, en estos tubos, no se está moviendo, está en reposo. O sea, ¿qué es lo que va a suceder? Que está entrando el fluido, se está moviendo, ¿no? En todo este tubo, pero no hace que sube y luego baja. O sea, este líquido que va a estar aquí está en reposo y este también. Entonces, la presión en esta línea, en esta altura, la presión en 2 es P1 más ρGH. Por lo tanto, P2 menos P1 es ρGH. Entonces puedo medir esta altura. O sea, este es un dispositivo experimental donde ustedes miden esta diferencia de alturas entre estos dos tubos y pueden determinar la velocidad con la que va el fluido en este punto y en este punto. Sería esto y esta de acá. Esto es el tubo de Venturi. ¿Alguna pregunta? Yo sí, lo de las presiones, es que digamos, cuando vimos la ecuación de Bernoulli, las presiones lo que hacían era favorecer o como retrasar el flujo. Y aquí supongo que también, pero ¿cómo los identificamos? ¿No? P1 podría ser como una presión en el área 1 y P2 una presión en el área 2, en la parte del área 2. Ok, gracias. Aquí, ¿qué va a suceder cuando aplicamos la ecuación de Bernoulli? Entre dos puntos de una línea de corriente. Yo no puedo aplicar la ecuación de Bernoulli entre este punto y este punto, porque no es una línea de corriente. ¿Qué va a pasar con la presión en este punto y en este punto? O sea, cambiaría. La respuesta es que va a cambiar con lo que vimos de hidrostática, esto que vimos, va a cambiar con la profundidad. Pero aquí estoy suponiendo que la velocidad en toda esta sección transversal es V1. O sea, aquí es, le voy a poner con rojo, no sé eso. En toda esta sección es V1. Vimos el ejemplo donde tenemos un perfil de velocidades y la velocidad cambia en un tubo con sección cilíndrica. Pero aquí cuando usamos ese cambio de velocidad se debe a la viscosidad, que es lo que vamos a ver ya la siguiente semana. Pero ese cambio de velocidades que vimos en ese ejemplo se debe a la viscosidad del fluido. Pero la ecuación de Bernoulli no es válida para fluidos con viscosidad. Entonces, cuando aplicamos la ley de Bernoulli, suponemos cosas de este tipo, ¿sí? En toda esta sección transversal, la velocidad es uniforme. ¿Qué tanto es real? Pues a lo mejor no, pero si vas a aplicar la ley de Bernoulli, la ecuación de Bernoulli, tienes que suponer eso, ¿sí? Y si no, pues estudiar algo más general y encontrar otro tipo de ecuaciones, ¿no? Pero bajo ese modelo, si yo quiero usar la ecuación de Bernoulli, tengo que suponer eso, que la velocidad no va a cambiar en esta dirección vertical aquí como está en el dibujo. Entonces no puedo aplicar la ecuación de Bernoulli entre estos dos puntos. No, ahorita les doy la palabra. La presión, les digo, va a cambiar debido a un gradiente de presiones. Eso no se suele especificar en los libros, pero también hay un cambio debido a la altura, por el peso. De hecho, lo que sucede también, puede suceder es, por ejemplo, algo de este tipo. Si tienen ustedes unas líneas de corriente que hacen una curva, puede haber un cambio de presiones en esta dirección. O sea, en esta dirección va a haber un gradiente de presiones derivada de P respecto de esta normal. O
Este sería una dirección normal. En este caso, como todo es en la dirección horizontal, no hay un cambio de presiones de este tipo. Este cambio de presiones, ¿a qué se va a deber? Aquí hay un cambio de curvatura en las líneas de corriente. Hay una fuerza centrípeta. ¿Sí? La ecuación de Bernoulli, como la dedujimos, es por conservación de energía, pero se puede deducir algo más general en términos de la segunda ley de Newton. Y una manera es considerar líneas de corriente, escribir las fuerzas en la dirección normal y en la dirección tangencial. La dirección normal tiene que ver con la fuerza centrípeta y por lo tanto puede haber un gradiente de presiones en esa dirección. Pero por ejemplo aquí, en esta parte, que todo el fluido está moviéndose en esta línea de corriente en la dirección horizontal o de manera horizontal sin curvatura, aquí el cambio de presiones en esta dirección sería cero, solamente cuando hace curvas. Eso por una parte. Pero adicional, hay un cambio de presiones debido al peso, como vimos en hidrostática. Se sigue la ecuación general que se obtiene, que es la ecuación de Euler, también tiene un término que es derivada de presión respecto de la altura, respecto de esta, como lo puse aquí. O sea, esto es debido, este término, ahorita lo que estoy, es este de aquí y este de aquí que acabo de explicar, tiene que ver con curvatura. Pero aparte, lo voy a poner. Curvatura, ¿sí? Pero aparte, este tiene otro término debido al peso, que sería menos ρg. Este es un cambio de presiones, es un gradiente de presiones debido al peso. Este es un cambio de presiones, en rojo, debido a la curvatura. Hay esas dos componentes del cambio de presiones posibles entre líneas de corriente, entre esta y esta. Aquí estamos suponiendo que ese cambio de presiones es despreciable respecto del cambio de presiones por la velocidad que está llevando. ¿Sí? Pues aquí despreciamos, y eso lo van a encontrar en los libros. No muchos, de hecho la mayoría a nivel, lo pueden ver en el, me supongo que en el Resnick o en el Szymanski, omiten esta parte, ¿sí? El considerar un gradiente de presiones debido al peso, y bueno, debido a la curvatura no hay. ¿Sí? Entonces despreciamos cambio de presión o gradiente de presión debido al peso. Entonces esta parte no lo suelen explicar los libros y el resultado es este de aquí, el más sencillo. Se podría considerar este gradiente de presiones debido al peso, pero creo que en la práctica no contribuye demasiado porque pues esto es un dispositivo experimental bastante práctico y esta altura suelen ser tubos pequeños, entonces esta altura respecto de este punto y este punto es muy poco. Entonces la presión, lo que estamos considerando es que la presión en este punto, lo voy a poner, en este punto, vamos a ponerlo con otro color. Entonces en toda esta sección está a la misma presión. O sea, no hay un cambio de presiones en la dirección vertical, pero sí en la horizontal debido a la velocidad con la que va, que esa nos la da la ecuación de Bernoulli, como bien dice su compañero. El cambio de presiones o un cambio de presiones
tiene que ver con cambios de velocidad. ¿Sí? Y por lo tanto, aquí esta presión, al ser la misma, estoy considerando la presión aquí. Y esta presión sería la presión P1 y la columna esta que está aquí. Lo mismo aquí, la presión que debería de considerar en esta ecuación de Bernoulli, o sea, esta P1 y esta P2 sería una aquí, y esta P1 sería una aquí, pero a final de cuentas, P2 menos P1 va a ser lo mismo, porque se van a cancelar los pedazos que tengan que ver en este, por ejemplo, aquí. ¿Sí? O sea, eso, es decir, esta P2' que puedo poner aquí, una P2', que sería la que tendría que poner aquí realmente, lo pueden hacer ese ejercicio, aquí una P1'. A final de cuentas, cuando hagan esa resta de P2' menos P1', les va a dar el mismo resultado, que es ρGH. Porque tienen un nivel que se cancela, ¿no? Ahorita lo que hemos considerando aquí es respecto de este nivel. Pero como este nivel se cancela. Bueno, lo pueden hacer, yo lo voy a hacer también para... Esto ya no lo terminé, lo voy a hacer para comenzar. Bueno, alguien iba a preguntar.